Volví del funeral con el corazón desbocado, ansioso por contarle a mi hijo y a mi nuera que mi padre me había dejado 3 ranchos y una casa frente al mar. Pero al llegar a casa, antes de abrir la puerta, escuché sus voces. Me quedé inmóvil, oculto en el pasillo. Lo que oí después me heló el alma. Pero déjenme retroceder. Les contaré cómo un hombre que acababa de enterrar a su padre descubrió una traición que lo marcaría para siempre. Y cómo la venganza, cuando se cocina con paciencia y precisión, puede ser tan fría como letal. Me llamo Héctor Maldonado, tengo 59 años y soy dueño de 4 farmacias en Querétaro, negocios que levanté desde cero con jornadas de sol a sol desde los 22. Hoy esas farmacias generan cerca de 20 millones de pesos al año. Una vida estable, respetada, construida a base de trabajo y disciplina. Mi padre, don Sebastián Maldonado, murió hace 4 días a los 86, ranchero de pura cepa. Un hombre duro criado entre tierra y ganado que jamás conoció el descanso. Tenía 3 ranchos en Guanajuato y una casa en Puerto Escondido que compró hace 30 años cuando nadie apostaba un peso por aquel rincón del Pacífico. Nunca fuimos cercanos. Él creía que demostrar cariño era cumplir con el deber, no con palabras. Aún así me enseñó lo esencial carácter, trabajo y orgullo. Me dejó un legado que triplicaba mi propio patrimonio. Mi esposa Elena murió hace 10 años. El cáncer la consumió en 8 meses, dejándome solo con nuestro hijo David, que ahora tiene 33, y está casado con Valentina desde hace 5. David estudió Derecho en una universidad privada pagada por mí. Luego abrió su propio despacho, pero nunca prosperó. Siempre había un motivo: la crisis, los clientes que no pagaban, la competencia desleal. Hace 2 años, cuando las deudas lo ahogaban, vino a pedirme ayuda. Papá, son solo 300,000 pesos para pagar las tarjetas para respirar un poco. Se los di sin papeles, sin condiciones. Porque los padres, pensé entonces, ayudan a sus hijos. Pero las deudas siguieron creciendo, y con ellas las visitas de David con la mano extendida. Cada vez traía una nueva excusa: la renta del despacho, la nómina, los gastos operativos. Y yo siempre cedía, porque ¿cómo negarle algo a un hijo? Valentina trabajaba en recursos humanos, ganando bien, pero gastando mejor. Vestía de marca, cenaba en lugares caros, viajaba con frecuencia y lo mostraba todo en redes sociales, construyendo una imagen de éxito que no correspondía a su realidad. En los últimos años noté algo: David se alejaba. Llamaba menos, venía poco. Siempre ocupado, siempre con compromisos. Cuando venían juntos, Valentina recorría la casa con esa mirada fría, calculadora, evaluando cada mueble, cada cuadro. Don Héctor, esta casa es enorme para una persona. ¿No cree? Es mi hogar. Aquí viví con Elena, aquí crié a mi hijo. Claro, claro. Solo digo que mantener algo así debe ser costoso. Tal vez una casa más pequeña sería más práctica. Sus comentarios parecían inocentes, pero escondían intención, como quien prepara el terreno para algo más grande. El funeral de mi padre fue hace 3 días. Fue un evento enorme. Don Sebastián era respetado por todo el pueblo. Cientos asistieron. Yo, como único hijo sobreviviente, mis 2 hermanos habían muerto años atrás, era
el heredero natural. Después del sepelio, el notario don Rodrigo me llamó aparte. Héctor, su padre, dejó instrucciones muy claras. Debemos revisar el testamento. En su despacho me explicó todo con detalle. 3 ranchos ganaderos, más de 600 hectáreas, ganado de primera, instalaciones modernas. Valor total estimado 180 millones de pesos. Una casa frente al mar en Puerto Escondido, hoy valuada en 30 millones. Y cuentas bancarias e inversiones por otros 40. 250 millones en total. ¿Su padre fue explícito? Dijo don Rodrigo. Todo será para usted. Cito textualmente. Héctor es el único que trabajó sin esperar herencia, el único que se ganó su fortuna. Él sabrá continuar lo que construí. Salí de esa oficina con la mente en blanco y los documentos en la mano. No podía creer la magnitud de aquella herencia. Lo primero que pensé fue compartir la noticia con David. Quería que supiera que el futuro de nuestra familia estaba asegurado. Conduje hasta mi casa en Querétaro, la misma donde había vivido con Elena y donde ahora residía solo. David y Valentina tenían llave. Les había dicho después del funeral: vengan, mañana hay cosas que debemos hablar. Eran casi las 6 de la tarde cuando llegué. El coche de David estaba estacionado afuera. Perfecto, pensé. Quería sorprenderlos, ver su reacción al contarles que todo cambiaría para bien. Abrí la puerta despacio sin hacer ruido. Escuché sus voces desde la sala. No sonaban relajadas. Había tensión en el aire. Algo me detuvo. Ese instinto viejo que te dice que escuches antes de entrar. Me quedé en el pasillo pegado a la pared. ¿A qué hora llega?, preguntó Valentina. Dijo que alrededor de las 6. Ya debe estar por llegar. Y sí, ya sabes cuánto heredó. ¿Tienes las cifras exactas? No. Pero una vez papá mencionó que mi abuelo tenía propiedades valuadas en más de 100 millones. Y eso fue hace años. Entonces ahora debe ser mucho más. David, esto es lo que hemos esperado tanto tiempo. Tu padre tendrá una fortuna, y tenemos que asegurarnos de que termine donde debe con nosotros. Eventualmente lo hará. Soy hijo único. Todo será mío algún día. ¿Y cuándo será ese algún día? En 20-30 años, tu padre tiene 59. Puede vivir hasta los 90. Mientras tanto, ¿qué? Seguimos pidiendo limosna viviendo al día mientras él nada en dinero. Valentina no es limosna, es ayuda familiar. Llámalo como quieras, pero es humillante. Tenemos 30 y tantos, deberíamos tener casa propia, estabilidad, libertad. Y en cambio estamos atrapados por tus deudas y tu despacho fracasado. Gracias por recordármelo. No te estoy atacando, estoy siendo realista. Y la realidad es que tu padre heredó fortuna, y nosotros necesitamos parte de esa fortuna. Ahora no en décadas. ¿Y cómo sugieres que hagamos eso? Le pedimos directamente no, porque dirá que no. Dirá que es para su retiro, que es para emergencias, que es para cualquier cosa menos para nosotros. Necesitamos ser más estratégicos. Necesitamos que nos dé control, poder legal sobre sus finanzas, sobre sus propiedades, bajo el pretexto de ayudarlo a manejar la herencia.
Es mucho para un hombre de su edad. Necesita asesoría legal. Cuando escuché esa voz, la de Claudia, algo frío, recorrió mi espina dorsal. No era el tono de una nuera preocupada. Era la voz que diseña trampas. Era un mapa trazado sobre lo que a mí me pertenecía. Andrés lo dijo con duda, con esa mezcla de culpa y ambición que conocen los hijos que han aprendido a mendigar favores. «No sé si funcionará», murmuró Andrés. «Mi papá no es tonto. Va a sospechar». «No si lo hacemos bien», respondió ella sin titubear, si actuamos preocupados, abrumados por la responsabilidad que le quedó ofreciéndole ayuda genuina. Él está vulnerable ahora. Lo tenían medido el duelo como cobertura, la ternura fingida como arma. Acababa de perder a su padre. Estaba exhausto, abierto a consejos. Era el momento perfecto para acercarse, para ofrecer apoyo que oliera a cariño filial. Y después, cuando tuviéramos poder legal, ¿qué dijo Claudia con una sonrisa que yo no pude ver, pero imaginé? Después hacemos lo necesario. Vendemos propiedades que él no necesita. ¿Qué va a hacer tu padre con ranchos? Nada. Los vendemos líquida, propuso Claudia, y usamos el dinero para pagar nuestras deudas, para comprar casa, para vivir como merecemos. La palabra merecemos cayó como un martillazo. Andrés, que había sido mi hijo, respondió con una vacilación que fue peor que una negativa. Valentina, eso es casi como robar. Su voz tembló en la frase, no es robar si eventualmente sería tuyo. De todas formas, solo estamos adelantando lo inevitable. Y David, piénsalo, tu padre tiene más dinero del que necesitará jamás. 4 farmacias que generan millones. Sustituiré las referencias de nombres por las que te propuse aquí, las quité y seguí el hilo. Ellos continuaron, para ellos la herencia no era legado. Era un botín mal administrado por un anciano, al que según su cálculo había que redistribuir. ¿Realmente necesita todo eso?, preguntó Claudia enfática. Un hombre solo. Supongo que no. Exacto. Entonces es redistribución familiar. Él tiene demasiado, nosotros muy poco. Y tú eres su hijo, su heredero. Tienes derecho. Y si se niega, si no nos da poder legal, entonces plan B. El silencio que siguió tuvo la densidad del plomo. Yo me quedé en el umbral tras la pared que separa el recibidor de la sala, registrando cada pausa, cada respiración. Esperé la palabra que buscaba no. Esperé que Andrés defendiera a su padre, que se negara. Lo que dijo rebotó dentro mío como un golpe. Está bien. Intentaremos el plan primero. Ofrecemos ayuda. Conseguimos poder legal y vemos qué pasa. No hubo escrúpulos. No hubo defensa filial. Hubo cálculo y aceptación. Y entonces mencionaron el plan B, con una frialdad que heló mi sangre. Podríamos argumentar que ya no puede manejar finanzas complejas, propuso Claudia, que necesita un tutor legal. Y tú, como su hijo y abogado, serías candidato perfecto. Declarar incapaz a un hombre es arrancarlo del mundo por la fuerza de la ley. Eso destruiría la última fibra de dignidad entre nosotros. ¿Qué relación pensé? ¿Qué relación si durante años mi hijo había pasado más tiempo en excusas que a mi lado, si me veía a ratos como a una limosna a la que darle cuando puede? No hay relación real, hay obligación, dijo Claudia sin suavizar. Y francamente,
Una vez que tengamos lo que necesitamos, importa si está molesto. Es mi padre y tú eres su hijo que ha pasado años pidiendo migajas mientras él acumula riqueza. La traición me golpeó con la fuerza de una traición esperada, mi propia sangre tramando mi caída. Me quedé allí hasta que su voz se desvaneció en planes y números, hasta que la conversación derivó en pasos concretos. Me fui sin hacer ruido, regresé al coche con las copias del testamento aún apretadas en la mano. El pecho me latía como si fuera a reventar. No era asombro, era furia fina, serena, mortal. Acababa de escuchar la conjura de mi hijo y su esposa para robarme o para declararme incapaz si yo resistía. No iba a lanzar reproches ni a regalar confrontaciones. Eso habría dado lugar a arrepentimientos fingidos, a defensas teatralizadas. No. Decidí otra cosa, dejar que creyeran que su juego funcionaba, atraerlos más adentro de su propia tela, y cuando ya no quedara vuelta atrás, destruirlos con las pruebas, con la ley, dejándolos desnudos ante su traición. Venganza, entendí, en ese instante, no es un golpe rápido. Es una estrategia de paciencia que obliga al traidor a colgarse con su propia cuerda. Y ellos me habían entregado la cuerda sin saberlo. Llamé a Ricardo, un viejo amigo que fue fiscal y ahora ejerce como abogado privado. Lo conocía desde hacía 30 años. Conocía mi manera de pensar. «Ricardo, necesito verte urgente», le dije. «Algo ha pasado, algo que cambia todo». Su voz en la línea fue breve, preocupada. Una hora después, en mi oficina, le desgrané todo, palabra por palabra, la conversación que había escuchado, el plan de Andrés y Claudia. Vi cómo la furia se instaló en su rostro. Era la misma que yo sentía, pero con una calma distinta. «Esos malditos», dijo Ricardo, «tu propio hijo». «No quiero confrontación emocional», le aclaré. «Quiero destrucción legal, sistemática, que paguen de forma que duela permanentemente. Jugar su juego». «¿Dejar que crean que funciona?», preguntó. «¿Darles cuerda para que se ahorquen solos? Es arriesgado. Podrían hacer daño real antes de que los detengas». «Si los manejo correctamente», contesté, «no. Documento todo. Ahí entras tú». Le expliqué mi idea. No los que ellos esperan, no el poder que desean conseguir. Si ellos aspiraban a un control jurídico, yo quería blindarme. Necesitaba un mecanismo que me protegiera, un fideicomiso irrevocable, donde yo mantuviera control mientras viviera, y donde si algo me pasara, o fuera declarado incapaz, de repente la herencia se fuera a caridad. Nada para Andrés, nada para Claudia. Cero. «Eso es guerra total», murmuró Ricardo. «Es guerra nuclear». «Entonces jueguen con fuego», dije. «Y yo estaré allí para encender el cortafuegos cuando sea necesario». Me propuse mover las piezas con precisión, dejar que ellos avanzaran, que mostraran su verdadera naturaleza hasta quedar expuestos y entonces cortarlos legalmente, no por rabia ciega, sino por justicia fría. Porque la traición exige consecuencias, y yo había aprendido a no darle al traidor la satisfacción de verme caer. Les permitiría creer que ganaban para que su caída fuera más alta y más definitiva.
Exacto, porque Ricardo, si van a conspirar contra mí, si van a intentar robarme, necesito asegurar que no ganen bajo ninguna circunstancia. Y después los dejo actuar, les doy oportunidad de mostrar exactamente quiénes son los Grabo. Si es posible, documento todo, y cuando tengo suficiente evidencia, los confronto legalmente, públicamente, y los desheredo permanentemente. Héctor, esto es intenso. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de nada. Ricardo, escuché a mi hijo planear robarme, conspirar, para declararme incapaz para tomar control de mi vida. Y esperas que simplemente lo perdone. Que actúe como si nada pasó. No, pero venganza tiene precio emocional. Vas a perder a tu hijo permanentemente. Ya lo perdí. El David que conocí, que crié, que amé, ese no existe. En su lugar hay extraño codicioso manipulado por esposa calculadora, y ese extraño merece lo que viene. Está bien, prepararé todo. Pero Héctor, ten cuidado. Gente desesperada hace cosas desesperadas. Lo sé, por eso necesito actuar primero rápido, inteligentemente. La noche me sorprendió de regreso a casa 2 horas después de lo previsto. Andrés y Claudia me recibieron con rostros tallados en preocupación estudiada. Sus miradas eran la versión perfecta de la angustia fingida. Entré y ellos se adelantaron con frases memorizadas. «Papá, ¿dónde estabas? Nos tenías preocupados». «Disculpen, estuve con notario más tiempo del esperado». «Mucho que procesar. Entendemos. Debe ser abrumador. Herencia tan grande». La sonrisa de Claudia no alcanzaba sus ojos. Era la sonrisa de quien huele oportunidad. Lo es, y honestamente no sé cómo voy a manejar todo. Quise sonar frágil, confundido, y noté la chispa de triunfo contenida en Claudia exactamente donde la había escuchado antes. «Para eso está la familia, para ayudar», dijo Claudia con voz que intentaba ser dulce, y sonó para mí afilada. «Andrés es abogado. Yo tengo experiencia administrativa. ¿Podemos ayudarlo a manejar todo si quiere?», preguntó ella colocando la trampa en forma de oferta. «Claro, ¿de verdad harían eso?», respondió Andrés como si la indecisión fuera virtud. «Es mi padre. Es lo mínimo que puedo hacer». Actuaron con criterio convertir la responsabilidad en un argumento inapelable. 3 ranchos, la casa en la costa. Inversiones que parecían montañas y que según ellos era demasiado para una sola persona. Había en sus palabras la lógica fría de quien justifica la usurpación. «Los organizamos, consolidamos, maximizamos su valor», propuso Claudia. «Podríamos crear una sociedad tenedora, profesionalizar la gestión. Usted no tendría que preocuparse por la parte operativa. Me dejaron ser el hombre abatido, el que dudaba, el que pedía tiempo». «Tómate tu tiempo», dijo Claudia, con esa sonrisa que no llegaba al alma. «Pero papá, no esperes demasiado. Estas cosas necesitan atención, decisiones, y mientras más pronto empecemos, mejor para todos». La premura era la cadena que buscaban echarme al cuello. Salieron y yo sonreí, pero era una sonrisa de hielo, había mordido el anzuelo. Mi plan ya estaba en marcha. Ahora dependía del tiempo para que ellos se ahorcaran con su propia ambición. Aquellos días siguientes fueron teatro perfecto,
Llamadas, gestos mecánicos, mensajes que pedían reunión, todo con la cadencia de quien cree estar ganando. «Papá, ¿has pensado en nuestra oferta?», me llamaba Andrés con voz conciliadora. «Sí, hijo, y creo que tienen razón. Necesito ayuda». Su suspiro de alivio apenas contenido fue la confirmación de su triunfo fingido. Mientras me dejaban creer en mi abrumo, yo trabajaba en las sombras con Ricardo. Necesitaba blindar lo que fuera necesario, un fideicomiso inquebrantable, medidas que convirtieran el intento de usurpación en un suicidio legal para ellos. Ricardo me mostró papeles con la claridad de quien ya ha visto estas batallas. Fideicomiso blindado, dijo. Control total mientras estés en pleno uso de tus facultades. Si alguien trata de declararte incapaz, automáticamente los bienes van a las fundaciones que designes. Nada para Andrés, nada para Claudia. 0. ¿Y el testamento?, pregunté. Redactado de forma impecable. Por conducta que quebrante la confianza familiar, quedarías desheredado. Y sería difícil impugnarlo. Además, instalamos vigilancia, cámaras discretas en sala, comedor y estudio. Audio de calidad profesional. Todo legal porque era mi propiedad. Tenía que capturar la verdad de su plan palabra por palabra, gesto por gesto. La evidencia debía ser irresistible. «¿Estás preparado para ver a tu hijo desenmascarado?», me advirtió Ricardo con voz grave. «Escuchar cosas que no se pueden olvidar». «Ya escuché lo peor», respondí. «Lo que venga será confirmación». Pero lo que ocurrió después superó cualquier expectativa sombría. Una semana tras el funeral, convoqué a Andrés y Claudia a mi estudio con el pretexto de revisar la herencia y planear la estrategia. Llegaron como profesionales, carpetas impecables, rostros de preocupación, muestras de protocolo. Les abrí espacio y con una calma medida desplegué las escrituras, los estados de cuenta, los vales de los ranchos. Todo estaba ordenado para que la codicia se mostrara sin adornos. «Gracias por venir», les dije. «Aprecio su apoyo. Para eso está la familia». Andrés sonó cómodo, preparado para su papel. «Muéstranos qué tienes», pidió Claudia con voz neutra. Desplegué los papeles y vi los ojos de Claudia endurecerse el brillo de una presa que reconoce su precio. «Esto es sustancial», dijo intentando sonar desapasionada. «¿Tiene idea del valor total?» «Aproximadamente 250 millones según los peritajes», contesté con naturalidad. El silencio lo llenó todo. Andrés murmuró un «Dios mío», que no era de susto, sino de cálculo. «Papá, eso es fortuna», balbuceó Andrés. «Me abruma. No sé por dónde empezar». «Empieza por la organización», sugirió Claudia. «Necesitas estructura legal, empresa tenedora, alguien de confianza que maneje las operaciones diarias. Alguien como nosotros». La insinuación quedó colgando en el aire como una maniobra tendida. Mientras ellos esbozaban su plan de ayuda, yo observaba cada tic, cada palabra elegida para convencer. La actuación debía quedar registrada. Mi red legal y técnica ya estaba preparada para convertir su ambición en evidencia irrefutable. No se trataba ya de proteger bienes, era exponer la naturaleza de quien me traicionaba y hacer que esa traición se pagara con todas las armas del derecho. Yo tengo experiencia administrativa y somos familia.
¿Quién más confiarías con algo así?, insistió Claudia con una suavidad que escondía filo. Tienen un punto, respondí fingiendo vacilar. Pero, ¿cómo funcionaría exactamente Andrés? Abrió su portafolio con la precisión de quien ensaya un golpe. De adentro sacó varios documentos ya preparados. Traje una propuesta de poder legal amplio, dijo, donde me autorizas a actuar en tu nombre para transacciones, decisiones operativas, todo lo relacionado con la herencia. Tú mantienes la propiedad, obviamente, pero yo me encargo de la administración. Es normal, totalmente legal. Muchas familias lo hacen sobre todo cuando el patrimonio es complejo. Es protección para ti, reduces estrés y aseguras que todo se maneje profesionalmente. Tomé los papeles fingiendo leerlos con cuidado. Mis manos no temblaban, pero mi mente ya entendía lo que veía, un poder legal tan amplio que en la práctica me convertía en espectador de mi propia vida. Andrés podría vender, transferir o hipotecar sin mi consentimiento. Esto es mucho poder, dije en voz baja. Es el poder que necesito para hacer el trabajo correctamente, explicó él. Si tengo que consultarte cada detalle, el proceso será lento e ineficiente. Lo mejor es que confíes en mí. Yo manejo los detalles y te informo sobre las decisiones grandes. ¿Decisiones grandes como qué? ¿Cómo vender un rancho si surge una oportunidad o refinanciar propiedades para tener mejor liquidez? Cosas que requieren acción rápida. Esperar tu aprobación podría costar dinero. Ahí estaba el plan al descubierto: obtener poder, luego vender bajo el pretexto de liquidez lo que realmente significaba financiar su vida con lo que era mío. Déjame pensarlo, dije manteniendo mi voz serena. Es una decisión grande. Papá, mientras más esperes, más complicado se vuelve todo, dijo Andrés con tono presionante. Impuestos, mantenimiento, decisiones urgentes. Necesitan atención ahora, no en semanas. Claudia intervino envolviendo el veneno con dulzura. Y don Ignacio, entiendo que es difícil delegar, pero piense en sus farmacias. Usted construyó un imperio porque supo confiar en la gente. Esto es igual, solo que ahora delega en su hijo su sangre. Era manipulación pura. Apelaban a mi orgullo, a mi historia, a mi instinto paternal. Pero yo veía más allá, era una trampa envuelta en retórica familiar. Está bien, dije finalmente, pero con condiciones. ¿Qué condiciones?, preguntó Andrés con una sonrisa contenida. Primero, quiero una auditoría mensual completa, toda actividad, cada transacción, cada decisión documentada. Por supuesto, eso es buena práctica, contestó rápido. Segundo, las ventas de propiedades mayores requieren mi aprobación por escrito notariada. Vi cómo se tensaba su mandíbula. Papá, eso complica un poco las cosas. Es mi condición. No negociable. Está bien, podemos trabajar con eso, cedió con una voz rígida. Tercero, este poder legal será revocable. En cualquier momento, si siento que algo no se maneja correctamente, lo cancelo de inmediato. ¿Entendido? ¿Algo más?, preguntó Claudia, aún sonriendo. Sí. Quiero que mi contador Alberto revise estos documentos antes de firmar nada. Papá, soy abogado. Estos documentos son estándar. Alberto los revisa o no hay trato. Claudia forzó una sonrisa. Por supuesto, don Ignacio. Queremos que se sienta cómodo. Tomaremos el tiempo necesario. Pero en sus ojos vi la incomodidad. Cada condición era una piedra en su camino
cada exigencia un obstáculo a su plan. Cuando se fueron, revisé las grabaciones con Ricardo. «Los tenemos», dijo él, sonriendo. «Mira cómo ofrecen tomar control con pretextos legales. Y aquí, cuando mencionas las ventas, casi se le escapa algo. Quería libertad total. Su idea es vender antes de que puedas detenerlos». «Exacto», respondí. «Pero todavía no es suficiente. No con esto ya tienes caso sólido para desheredarlos, para exponerlos para todo». «Aún no. Necesito más. No quiero solo codicia, quiero prueba de intención criminal. Necesito que muestren su verdadera cara». «¿Y cómo piensas provocarlo?», preguntó Ricardo. «Dejándolos creer que ganaron», respondí. «Que piensen que el viejo se ablandó. Veremos hasta dónde llega su ambición». Los días siguientes interpreté el papel del padre confiado. Llamé a Andrés. Hijo Alberto revisó los documentos. Dice que están bien estructurados. «Podemos proceder». «¿En serio, papá? Eso es excelente», contestó tratando de contener la emoción. «Pero quiero hacer un cambio. En lugar de poder legal inmediato, comencemos con un periodo de prueba. 3 meses. Tú manejas operaciones, pero bajo supervisión cercana. Si todo va bien después, ampliamos tu autoridad». Silencio. «Periodo de prueba», repitió Andrés incómodo. «Papá, eso sugiere que no confías. Es precaución razonable. Estamos hablando de 250 millones, Andrés. Necesito estar seguro. Entiendo». «Está bien». 3 meses. Demostraremos que somos confiables». Esa misma noche, instalé un dispositivo de escucha en el coche de Andrés. Legalmente seguía siendo mío. Se lo había prestado hacía 2 años y nunca me lo devolvió. Lo que escuché esa noche de regreso a su casa confirmó mis sospechas. «Periodo de prueba». «¿Puedes creerlo?», gritaba Claudia. «Como si fuéramos empleados desconfiables». «Cálmate», dijo Andrés. «Al menos conseguimos algo. Podemos trabajar con 3 meses. Trabajar, David, en 3 meses no podremos hacer nada. No con su supervisión constante. Necesitamos control real, libertad para actuar. ¿Y qué sugieres? Ya rechazó el poder legal completo. Entonces vamos a plan B. El que discutimos. Incompetencia. Claudia, eso es extremo. ¿Extremo? ¿Sabes qué es extremo? Vivir con deudas mientras tu padre se sienta sobre un $250 millones. Eso sí es extremo. Su tono se volvió gélido venenoso. «Y Andrés, o tomas el control, o yo encuentro a alguien que sí tenga agallas». «¿Me estás amenazando?» «Estoy siendo clara. Necesito un esposo que provea, que asegure el futuro, no un hombre débil que mendigue al viejo. Así que decide. ¿Hacemos lo necesario o seguimos siendo pobres mientras él juega al magnate?» «Está bien, está bien. Investigaré el proceso. Incompetencia, tutela. Todo. Pero Claudia, si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Mi padre nunca perdonará». Y en ese instante, sin saberlo, firmaron su sentencia. ¿Y qué importa? Una vez que tengamos control legal, una vez que las propiedades se vendan, una vez que el dinero esté en nuestras cuentas, ¿qué puede hacer? Nada. Estará legalmente neutralizado y nosotros finalmente viviremos como merecemos. Apagué la grabación con una furia tan contenida que me temblaban las manos. Ya no se trataba solo de avaricia.
Era un plan criminal minucioso, documentado. Querían declararme incapaz, arrebatarme no solo mi herencia, sino mi autonomía, mi dignidad, mi vida. Llamé a Ricardo aunque era medianoche. «Ignacio». «¿Qué pasa?». Su voz sonó alerta. «Tengo una grabación de Andrés y Claudia discutiendo su plan B, una declaración de incompetencia falsa, todo grabado. Envíamela ahora». Le mandé el archivo. Esperé mientras lo escuchaba. 5 minutos después me devolvió la llamada. «Esto es oro. Es conspiración clara e intento de fraude. Y con el video de la reunión y las grabaciones anteriores, tienes un caso devastador. ¿Qué hago ahora? Tienes 2 opciones. Vas a la policía y presentas cargos. Esto es un delito real. O esperas, los dejas avanzar y los atrapas en el acto. ¿Qué recomiendas? Depende. ¿Buscas justicia legal o justicia personal? Personal, respondí sin dudar. Quiero que sientan exactamente lo que planeaban hacerme sentir: impotencia, humillación, pérdida total. Entonces esperamos, dijo con un suspiro. Pero, Ignacio, es arriesgado. No si controlo el tiempo. Haré que piensen que tienen su oportunidad perfecta, y cuando la tomen, los aplastaré. Durante la semana siguiente, interpreté al hombre que empezaba a desvanecerse. Llamé a Andrés con quejas vagas. «Hijo, me he sentido extraño, confundido. Ayer olvidé una reunión con el contador». «¿En serio, papá? ¿Has ido al médico?» «No he tenido tiempo. Con todo lo de la herencia. Papá, necesitas cuidarte. ¿Quieres que te acompañe al doctor tal vez? Veré cómo me siento». Planté las semillas y observé cómo ellos las regaban. Empezaron a documentar, a hablar con otros construyendo su caso falso de incompetencia. Claudia incluso llamó a mi secretaria en las farmacias. «¿Ha notado algo raro en don Ignacio?», preguntó. «Olvidos, decisiones extrañas». Mi secretaria, que sabía perfectamente lo que pasaba porque le había explicado el plan, interpretó su papel. «Ahora que lo menciona, sí ha estado distraído. A veces repite preguntas. Es preocupante». «Perfecto. Caían exactamente donde yo quería». 2 semanas después, Andrés apareció en mi casa acompañado por un médico. «Papá, necesitamos hablar», dijo con tono paternalista. «Estamos preocupados por ti, por tu salud mental. Trajimos al doctor Ramírez para una evaluación». El tal Ramírez era un hombre de mirada aceitosa, pagado para dictar el diagnóstico que mi hijo necesitaba. «Evaluación», repetí seco. «No necesito ninguna evaluación. Papá, has estado olvidadizo, confundido. Con un patrimonio tan grande, necesitamos asegurar que puedas manejarlo. Es por tu protección». «No necesito protección», contesté. «Necesito que me dejen en paz». Don Ignacio, intervino el médico con voz falsa entrenada. Para sonar profesional, solo son unas preguntas, un examen cognitivo simple. Si está bien, no habrá problema. Pero si hay algo, podemos tratarlo a tiempo. Vi el juego, un examen diseñado para fallar preguntas trampa, interpretaciones tendenciosas. Todo para crear un documento que me declarara incompetente. «Está bien», dije, «pero quiero una segunda opinión». «No es necesario», respondió Andrés rápido. «Es esto o nada». Apreté los dientes. «De acuerdo», dije con calma. «Hagámoslo».
Respondí algunas preguntas correctamente, otras con torpeza fingida, dejando que construyeran justo lo que necesitaban. Les estaba tendiendo una trampa perfecta. Don Ignacio, dijo el doctor al final, veo algunas señales preocupantes. Nada definitivo, pero sugiero seguimiento y quizás designar a alguien que lo apoye con las decisiones financieras complejas. No necesariamente un tutor legal, pero un apoyo a alguien como su hijo, por ejemplo. Ahí estaba. La recomendación comprada, la pieza que justificaba su siguiente paso. Lo pensaré, dije simplemente. Cuando se fueron llamé a Ricardo. Los tengo completamente, le dije. Usaron un médico falso para fabricar evidencia. Todo está grabado, todo documentado. Suficiente, Ignacio contestó con firmeza. Ya tenemos conspiración, intento de fraude y soborno médico. Es hora de actuar. ¿Cuándo depende? ¿Quieres una confrontación privada o pública? Pública, respondí sin dudar. Quiero que todos lo sepan, familia, amigos, el mundo empresarial. Quiero que enfrenten no solo las consecuencias legales, sino la vergüenza. Perfecto, dijo Ricardo. Organizamos una reunión con notario, testigos, incluso prensa, si lo deseas. Revelamos todo con grabaciones, pruebas, documentos. Antes quiero mirarlos a los ojos, dije. Darles oportunidad de confesar, demostrar si queda algo de humanidad. Y cuando mientan, entonces revelaré todo. ¿Cuándo? Mañana en mi casa. Les diré que decidí firmar los papeles. La mañana siguiente amaneció con un cielo limpio, casi teatral. El universo parecía haber preparado el escenario. Llamé a Andrés temprano. Hijo, he tomado una decisión sobre el poder legal. Quiero que vengan hoy tú y Claudia a las 6 de la tarde. Firmaremos los papeles. Escuché cómo su respiración se aceleraba conteniendo una emoción mal disimulada. ¿En serio, papá? Eso es... Gracias. No te arrepentirás. Eso espero. Trae los documentos. Si necesitas testigo, tráelo. Quiero hacerlo oficial. Claro, papá. Esto es lo correcto para todos. Colgué sonriendo una sonrisa que no tenía nada de humor. Andrés pensaba que había ganado, que al fin tendría el control. Pero lo que realmente iba a recibir era otra cosa muy distinta. Pasé el día preparando. Ricardo llegó a las 3 con su equipo, 2 abogados, un notario y un técnico, que revisó que las cámaras y micrófonos estuvieran funcionando. ¿Estás listo?, preguntó Ricardo. Nunca he estado más listo. Los documentos todos. Fideicomiso irrevocable firmado y registrado esta mañana. Testamento actualizado. Andrés oficialmente desheredado con fundamentos legales impecables. Todo blindado. Y las grabaciones, todo autenticado. Conversación original, reunión en mi estudio audio del coche, intento con el doctor. Todo con hora y fecha. Ricardo asintió. Después de la confrontación tengo a un oficial esperando afuera con la orden de arresto lista para Andrés, Claudia y el doctor Ramírez. Conspiración, fraude, soborno de un profesional médico. Oficial, pregunté sorprendido. No te lo mencioné porque sabía que objetarías. Pero esto ya cruzó la línea, Ignacio. No es solo traición familiar, es un crimen. Y merecen pagar. Pensé en eso, en ver a mi viejo esposado, escoltado hacia una patrulla.
sentí el peso del costo emocional, pero también la calma gélida de la justicia que llega en silencio. Y parte de mí quería evitarlo, porque seguía siendo mi hijo mi sangre. Pero la otra parte, la que había escuchado sus planes, la que conocía la magnitud de su traición, sabía que Ricardo tenía razón. «Está bien», dije al fin, «pero el arresto será después de la confrontación. Primero quiero verlos frente a frente, darles la oportunidad de confesar. Si muestran un remordimiento real, tal vez evite los cargos. Pero si mienten, si actúan como víctimas, que enfrenten las consecuencias». A las 6 en punto sonó el timbre. Andrés y Claudia llegaron puntuales, vestidos con pulcritud exagerada, portafolio en buena mano, sonrisas ensayadas que no alcanzaban sus ojos. Papá saludó a Andrés dándome un abrazo tibio vacío. «Gracias por esto, por confiar», añadió fingiendo gratitud. «Adelante», le respondí con tono neutro. «Hay gente esperándolos en el estudio». Vi cómo la confusión cruzó sus rostros al entrar y encontrar a Ricardo, a su equipo, al notario y a la mesa formal de documentos. «Papá, ¿qué es esto?» «Dijiste que íbamos a firmar los papeles. Siéntense», ordené con voz firme. «Tenemos mucho que discutir». Andrés y Claudia se miraron incómodos. Se sentaron despacio, intentando mantener la calma. «Antes de firmar, nada empecé. Necesito hacerles unas preguntas y quiero respuestas honestas. ¿Pueden hacerlo?» «¿Pueden ser sinceros conmigo?» «Claro, papá». «Siempre somos honestos», respondió Andrés con rapidez. «Bien, entonces dime», dije apoyando las manos en la mesa. «¿Por qué quieren tener poder legal sobre mis finanzas?» «Ya te explicamos para ayudarte», contestó él. «Es una herencia complicada y queremos facilitarte las cosas. Y no tiene nada que ver con sus deudas. Con la situación financiera en la que están hundidos, papá, todos tenemos dificultades económicas, pero eso es aparte. Aparte, Andrés, me has pedido dinero 17 veces en 3 años. Más de 2 millones de pesos que nunca devolviste. Y ahora esperas que crea que tu interés en mis cuentas es altruista. Fueron emergencias y te los pagaré», balbuceó. «Eventualmente, o cuando heredes, cuando ya no importe». «No sé qué insinúas». «Insinúo», dije con calma helada, «que tú y Claudia han estado conspirando. Que planeaban arrebatarme el control de mi fortuna, no con paciencia, sino con engaño, con una declaración falsa de incompetencia. En otras palabras, con robo». «Eso es ridículo», intervino Claudia levantando la voz. «¿Quién te llena la cabeza con esas ideas?» «Tu abogado. Están intentando separarnos». «Nadie necesita separarnos», respondí. «Ustedes lo hicieron solos con sus actos, con su codicia, con su conspiración. Y sí la documenté meticulosamente». «¿Documentaste?» «¿De qué hablas?», preguntó Andrés nervioso. Ricardo encendió el reproductor portátil y la sala se llenó con las voces grabadas, la conversación que escuché la noche del funeral. «Necesitamos tomar control. Si no coopera, lo declaramos incapaz». Cada palabra, cada risa cómplice, reproducida con nitidez escalofriante.
Vi el color desvanecerse de sus rostros. Claudia se llevó la mano al pecho. Andrés tragó saliva. «Papá», tartamudeó. Eso fue una charla privada sacada de contexto. ¿Contexto? ¿Qué contexto justifica decir que soy un obstáculo? ¿Que están invirtiendo en nuestra relación solo para asegurar la herencia? ¿O que tienen un plan B para declararme incapaz si no cedo? Estábamos frustrados, dijimos cosas sin pensar. No es lo que realmente sentimos. Ah, no. Entonces explícame esto. Dije mientras Ricardo reproducía la segunda grabación, la del auto. Plan B, decías tú. Y tú, Claudia, lo amenazabas. Necesito un esposo con agallas. Planeaban neutralizarme legalmente. Claudia se levantó de golpe. «Esto es ilegal. Nos grabaste sin permiso. No puedes usarlo». «Sí puede», intervino Ricardo con calma profesional. «La conversación ocurrió en propiedad de mi cliente. El vehículo le pertenece y la ley mexicana permite grabaciones cuando al menos una de las partes es consciente. Don Ignacio lo autorizó, por tanto, es completamente legal y admisible en corte». «¿Corte?», susurró Andrés lívido. «Vas a denunciarnos penalmente». «¿Y por qué no habría de hacerlo?», repliqué. «Planeaste defraudarme con ayuda de un médico comprado. Querías fabricar evidencia de incompetencia. Eso no es un malentendido familiar. Es un crimen». «Papá, déjame explicarte», rogó Andrés temblando. «Explícame entonces», dije, inclinándome hacia él. «¿Por qué debo perdonar una traición así? ¿Por qué debería ignorar que mi propio hijo quiso despojarme de mi vida, de mi independencia?» Andrés comenzó a llorar, pero en su rostro no vi arrepentimiento, sino pánico. «Fue idea de Claudia», balbuceó. «Ella me presionó. Ella planeó todo». «Cobarde», gritó Claudia, fulminándolo con la mirada. «¿Ahora me culpas a mí? Tú estabas igual de metido, igual de ansioso por el dinero». «Cállate, solo lo empeoras». «Empeorarlo, ya estamos destruidos», respondió ella con voz quebrada. «Tu padre lo tiene todo grabado. Nos va a desheredar. Probablemente también nos va a demandar». El silencio cayó pesado sobre la sala, tan denso como una sentencia. En sus ojos la máscara se rompió. La avaricia, el miedo, el fracaso, todo quedó expuesto bajo la luz implacable de la verdad. «¿Qué más puede empeorar?», dije, colocando los documentos sobre la mesa con calma glacial. «Pueden leerlos. Son copias. Los originales ya están registrados ante notario». Andrés tomó las hojas con manos temblorosas. A medida que leía, su rostro perdía color. «Esto es un fideicomiso irrevocable», murmuró incrédulo. «Todo va a caridad. Yo no recibo nada». «Nada», respondí. «Por tu conspiración, por tu traición, por haber destrozado la confianza familiar. Has violado cada principio que intenté enseñarte. No mereces nada y no lo recibirás. Papá, no puedes hacer esto. Soy tu hijo, tu único hijo. Hijo que planeó robarme, que me vio como un obstáculo o como una cuenta bancaria futura. Ese no es un hijo, Andrés. Es un extraño que solo comparte mi apellido.
Por favor, podemos arreglarlo. Ir a terapia e intentar reconstruir la confianza. Confianza. Grabé 6 conversaciones donde conspirabas contra mí. Documenté reuniones donde intentaste manipularme. Tengo evidencia del soborno al médico que contrataste y hablas de confianza. Eso no es una ventana rota, es un edificio reducido a escombros. No hay reconstrucción posible. Claudia intervino entonces su voz fría calculadora, intentando mantener dignidad. Don Ignacio, entiendo que esté dolido, pero piense con lógica. Andrés es su único hijo. Al final alguien heredará. ¿De verdad quiere que sean extraños fundaciones sin rostro? Prefiero que lo reciban desconocidos dignos a un traidor con mi sangre. Y ya que mencionas lo práctico, hay algo más que deben saber. Hice una seña a Ricardo. La puerta se abrió y entró el oficial que esperaba afuera, uniforme impecable, mirada firme, esposas en mano. Andrés Ramírez, Claudia Torres de Ramírez. Anunció: están bajo arresto. Tienen derecho a permanecer en silencio. No gritó Andrés levantándose. Papá, por favor, no hagas esto. Soy tu hijo. Eres un criminal y los criminales enfrentan la justicia. Dije con voz dura. Oficial, proceda. Vi las esposas cerrarse sobre sus muñecas. Vi cómo el pánico reemplazaba la arrogancia. En sus rostros se dibujaba la comprensión final. No solo habían perdido la herencia, sino su libertad. Papá, te lo ruego, sollozó Andrés, mientras el oficial lo conducía. No dejes que esto pase. Eres mi padre, tienes que protegerme. Ya lo hice toda tu vida, le respondí. Y mira a dónde nos llevó. Ahora enfréntate a la realidad sin mi dinero, sin mi intervención. Solo tú y las consecuencias que te ganaste. Cuando se los llevaron, el silencio quedó suspendido en el estudio espeso, como después de una tormenta. ¿Estás bien?, preguntó Ricardo. No respondí despacio. Pero estoy en lo correcto, y a veces eso tiene que bastar. La fianza será de unos 600.000 pesos combinados, comentó. Probablemente salgan mañana. Lo sé, asentí, pero el proceso ya está en marcha. Los cargos son graves: conspiración, fraude, soborno. Incluso con buenos abogados enfrentarán años de lucha legal. Y cada día recordarán que jugaron un juego peligroso y perdieron. ¿Y tú qué harás ahora?, preguntó Ricardo. Vivir, respondí, sin el peso de un hijo traidor, sin la sombra de una conspiración. Con la paz de saber que mis recursos ayudarán a causas reales, no a parásitos disfrazados de familia. En los días siguientes, la historia corrió como pólvora por los círculos empresariales. Las opiniones se dividieron. Hiciste lo correcto, Ignacio. La familia no puede ser excusa para el crimen, decían algunos. Otros murmuraban: es tu hijo. Deberías perdonarlo, buscar reconciliación. Pero lo más sorprendente fueron las llamadas de otros padres, colegas empresarios. Ignacio, te admiro. He sospechado de mi hija durante años, pero no he tenido el valor de enfrentar la verdad, me confesó uno. Verificar duele, le dije. Pero vivir en duda es peor. Al menos ahora sé. Y puedo vivir con certeza. Una semana después de su arresto, recibí una llamada desde un número desconocido. Papá, necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar, respondí. Excepto a través de abogados.
Por favor, solo 5 minutos. Algo en su voz me hizo aceptar. 5 minutos, dije. Papá, tenías razón, su voz temblaba. Fui codicioso, egoísta, un hijo terrible. Y lo siento de verdad. ¿Sientes haber conspirado o sientes haber sido descubierto?, pregunté. Ambos, honestamente. Pero estos días todo el proceso me ha hecho pensar. Me di cuenta de en quién me convertí, de cómo Claudia me manipuló, de cómo perdí mi camino. Claudia no puso palabras en tu boca, no te obligó a traicionarme. Tú elegiste hacerlo, lo sé. Y no busco excusas. Solo quiero que sepas que me arrepiento. Entenderé si nunca me perdonas. Aprecio tu disculpa, Andrés. Pero no cambia nada. El fideicomiso es irrevocable, la desheredación permanente. Los cargos siguen su curso. Lo sé, dijo en voz baja. No llamo para cambiar eso, solo para decirte que te amo. A pesar de todo, te amo y lamento haberte fallado. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé con el teléfono en la mano, con lágrimas que no esperaba. Porque a pesar de todo del dolor de la traición, una parte de mí aún amaba a mi hijo. La parte que recordaba al niño que fue antes de la codicia, antes de Claudia, antes de todo. Pero el amor no significa perdón automático. No reconstruye una confianza hecha polvo. A veces amar también es dejar ir, permitir que enfrenten las consecuencias, dejar que crezcan a golpes de realidad. 2 semanas después, el abogado de Andrés me envió una carta, ofrecían un acuerdo. Ellos renunciaban a cualquier reclamo sobre la herencia a cambio de que retirara los cargos. ¿Qué opinas?, pregunté a Ricardo. Tentador. Terminaría todo rápido, sin juicio, sin prensa. Pero deja un mensaje peligroso que se puede intentar defraudar y salir impune si después pides perdón. Exacto, dije. Entonces no. Que enfrenten los cargos. Que sea el sistema quien decida si son culpables. Yo no interferiré en la justicia. Ignacio es tu hijo. ¿De verdad quieres verlo en prisión? Quiero verlo enfrentar consecuencias, contesté. Si eso significa prisión, que así sea. Es la única forma en que tal vez aprenda. Y si no aprende, si solo se llena de rencor, esa también será su elección. Como traicionar fue su elección. Ya no puedo controlar sus actos, solo los míos. Y elijo justicia sobre sentimentalismo. Consecuencias sobre rescates. El juicio fue programado 6 meses después. Tiempo suficiente para preparar pruebas, revisar testimonios, dejar que el polvo se asentara. Durante ese tiempo retomé mi vida. Dirigí las farmacias, delegué la administración de los ranchos, vendí la casa en la costa y doné las ganancias a una fundación para veteranos en nombre de mi padre. Y poco a poco encontré paz. No una paz completa, porque las cicatrices de un hijo traidor nunca cierran del todo, pero sí la paz de saber que actué correctamente, que defendí mi dignidad, mi autonomía y mi vida. 3 meses después de los arrestos, encontré a Claudia en una cafetería del centro. Estaba sola, sin maquillaje, derrotada. Ya no quedaba rastro de la mujer altiva que un día conspiró contra mí. Don Ignacio dijo al verme sin hostilidad, solo cansancio. ¿Puedo sentarme?, pregunté. «Adelante». Me miró con los ojos hinchados de tanto llorar. «David y yo nos estamos divorciando», dijo sin rodeos.
No puedo seguir con alguien que me culpa por todo, que se hace la víctima cuando fue parte del plan. Lamento oírlo, respondí sinceramente. No deseo tu sufrimiento, Claudia, solo que enfrentes las consecuencias de tus actos. Ya las enfrento. Perdí a mi esposo, mi trabajo, mi reputación. Nadie quiere contratar a una mujer marcada por conspiración. Y David está roto sin rumbo trabajando en un bar, esperando un juicio que probablemente lo destruirá. Bajó la mirada y añadió: sé que tiene derecho a castigarnos, pero ¿cuándo es suficiente, don Ignacio? ¿Cuándo termina el castigo cuando haya aprendizaje? Cuando el cambio sea real, no palabras vacías. ¿Y cómo se demuestra eso desde el fondo del hoyo?, susurró. Con tiempo, respondí. Con acciones, no con súplicas. No puedo rescatarlos otra vez. Si quieren redimirse, tendrán que escalar solos. Claudia asintió conteniendo el llanto. Es justo, cruel, pero justo. Y por lo que valga, lo siento, don Ignacio. Por todo. Se levantó y se fue. Me quedé con el café entre las manos reflexionando. No sabía cuándo terminaba el castigo. Tal vez nunca. Porque ya no castigaba por venganza, sino por justicia. Las acciones tienen peso, y proteger a quien destruye lo que amas no es amor, es crueldad disfrazada de compasión. El juicio comenzó 6 meses después en un tribunal de Querétaro. El juez, acostumbrado a casos de fraude familiar, escuchaba con paciencia de piedra. Andrés y Claudia tenían abogados competentes pero endeudados. Mi equipo, encabezado por Ricardo, presentó las pruebas. El fiscal reprodujo las grabaciones. Tu padre tiene una fortuna y necesitamos asegurar que termine con nosotros. Cada palabra resonó en la sala. Vi el rostro de Andrés perderse entre vergüenza y horror. Sus secretos ya eran dominio público. Después subió al estrado el doctor Ramírez. Bajo juramento, admitió que Andrés le había ofrecido 30,000 pesos para falsificar un diagnóstico. Sí, acepté, dijo el médico con voz quebrada. Tenía deudas, y él me aseguró que era por el bien de su padre. ¿Y examinó usted a don Ignacio realmente?, preguntó el fiscal. Sí, pero el examen fue un teatro. Todo estaba preparado para un resultado predeterminado. Vi a Andrés hundirse en la silla deshecho. Ya no era solo su codicia expuesta, sino su corrupción desnuda ante todos. Cuando llegó mi turno, conté todo desde el funeral hasta las grabaciones, y cuando mi mirada se cruzó con la suya, vi algo que no esperaba: arrepentimiento genuino, no fingido. El abogado defensor trató de contraatacar. ¿No es cierto, don Ignacio, que usted provocó todo esto? Grabó conversaciones privadas y fingió deterioro mental para manipular la situación. Grabé en mi propiedad después de oír su plan, y sí fingí vulnerabilidad porque necesitaba saber si mi hijo me protegería o me destruiría. Eligió lo segundo. El silencio pesó. No siente remordimiento por arruinar su vida. Siento pena de que eligiera ese camino, pero no me arrepiento de defender lo que es mío, de asegurar que el crimen no se premie. El juicio avanzó entre testimonios y pruebas, y al tercer día ocurrió lo impensable. Andrés pidió hablar. Su señoría, dijo con voz rota, quiero cambiar mi declaración.
me declaro culpable. De todo. Su abogado se levantó alarmado. Señor Ramírez, no lo haga, aún tenemos defensa. No tengo defensa, respondió Andrés mirando al juez. Conspiré, soborné, mentí. Todo es verdad. No quiero seguir fingiendo. Y en ese instante, por primera vez en años, vi al hombre que alguna vez fue mi hijo Jehú. No quiero que mi padre tenga que sentarse aquí reviviendo mi traición. Día tras día, dijo Andrés frente al juez, solo quiero aceptar las consecuencias y empezar a pagar por lo que hice. El juez lo observó en silencio. Señor Ramírez, comprende que una declaración de culpabilidad implica una sentencia casi segura. Prisión. Lo entiendo, respondió él. Y lo acepto. No soy la víctima aquí. Yo soy el responsable. Mi padre, el hombre que me amó y me dio todo, es quien merece justicia. Claudia eligió otro camino. Mantuvo su declaración de inocencia. Alegó que había sido manipulada por su esposo, que solo siguió órdenes. Pero las grabaciones mostraban otra cosa su voz, dirigiendo, presionando, amenazando. Ella no era víctima, era la mente detrás del plan. Una semana después, el tribunal de Querétaro estaba lleno. Prensa, curiosos, empresarios. El caso se había convertido en símbolo nacional de codicia familiar y justicia tardía. El juez habló con solemnidad. He revisado toda la evidencia, testimonios, grabaciones, documentos. La conclusión es clara. Andrés Ramírez y Claudia Torres conspiraron para defraudar a don Ignacio Ramírez. No fue un malentendido, fue un plan meticuloso, ejecutado durante meses. Se volvió hacia mi hijo. Su declaración de culpabilidad demuestra un arrepentimiento que no vi al inicio. Por ser su primer delito, la sentencia será moderada, 3 años de prisión con posibilidad de libertad condicional a los 18 meses si demuestra rehabilitación. Andrés asintió sin discutir, con el rostro sereno, como quien al fin acepta su destino. Luego el juez se dirigió a Claudia. Usted, en cambio, mantuvo su inocencia pese a la evidencia abrumadora. Su falta de remordimiento la hace peligrosa. Su condena será de 5 años de prisión sin posibilidad de libertad antes de 3. Claudia se levantó gritando: «¡Esto es injusto! ¡David me manipuló!». El juez respondió con firmeza: «Las grabaciones dicen lo contrario. Usted lideró. Oficiales procedan. Los sacaron esposados». Andrés me miró una última vez. En sus ojos había lágrimas, sí, pero también aceptación. Claudia siguió gritando hasta que su voz se perdió en el pasillo. Los periodistas me rodearon afuera. Don Ignacio, ¿cómo se siente al saber que su hijo irá a prisión triste? Pero en paz. La justicia se cumplió. Tal vez el tiempo le ayude a reflexionar, a convertirse en otro hombre. ¿Lo visitará en prisión? Aún no lo sé. Necesito sanar primero. Él necesita enfrentar lo que hizo sin mi protección. ¿Lo perdonará? El perdón no es un evento, es un proceso, y empieza cuando hay arrepentimiento real. Los meses siguientes fueron de silencio.
Me dediqué a mis negocios y fundé una organización para víctimas de fraude familiar. Ayudábamos a quienes habían sido traicionados por los suyos. Encontré propósito en eso, transformar mi dolor en algo útil. 3 meses después recibí una carta desde el penal. Papá, no espero perdón. Solo quiero que sepas lo que estoy aprendiendo. Estoy en un programa de rehabilitación trabajando con un terapeuta. Me di cuenta de mi adicción no a las drogas, sino al dinero, a la aprobación. Estoy reconstruyendo lo que perdí: carácter, integridad. No cambia lo que hice, pero no desperdiciaré esta lección. Doblé la carta con lágrimas. Era lo que siempre había esperado: señales de crecimiento verdadero, no manipulación. No respondí de inmediato. El perdón no se concede, se gana con el tiempo. Mes tras mes siguieron llegando más cartas, cada una más honesta, más profunda. Y lentamente algo cambió en mí. No era perdón completo, pero sí una grieta de esperanza. Quizás algún día podríamos empezar de nuevo de otra forma. 1 año después decidí visitarlo. No lo anuncié. Simplemente fui. Cuando Andrés entró a la sala de visitas, me sorprendió. No por su aspecto, sino por su mirada, había humildad, serenidad, humanidad. Papá dijo sentándose frente a mí. No esperaba esto. Yo tampoco respondí. Pero aquí estamos, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio entre nosotros no dolía. Tus cartas me hicieron pensar, le dije aquella tarde en la sala de visitas. Tal vez ya era momento. ¿Momento para qué?, preguntó Andrés. Para ver si el cambio que describes es real o solo una actuación bien ensayada. ¿Es real, papá?, respondió con voz firme. Lo más real que he sentido en años. Y no vengo a pedirte perdón ni que cambies el testamento. Solo quería agradecerte por venir, por darme la oportunidad de mostrarte quién estoy intentando ser. Durante la hora permitida, hablamos de su terapia del trabajo que hacía en la biblioteca de la prisión y de cómo enseñaba a otros internos a leer. Había algo distinto en él, una calma que no recordaba. No era perfecto, pero sí sincero. Y eso, pensé, era suficiente por ahora. No puedo prometerte herencias ni olvidar el pasado, le dije, pero si sigues creciendo así, si demuestras con hechos que has cambiado, mantendré la puerta abierta. Eso ya es más de lo que merezco. Gracias, papá. Salí del penal con algo que no sentía desde hacía años: esperanza. No certeza, pero sí posibilidad. Y a veces la posibilidad basta. Claudia, en cambio, nunca cambió. Sus pocas cartas estaban llenas de reproches y excusas, siempre culpando a otros, nunca a sí misma. Dejé de leerlas. La amargura no se redime sin conciencia. 18 meses después, Andrés obtuvo la libertad condicional. Cumplió cada regla, cada reporte, cada exigencia. Consiguió trabajo en un pequeño despacho jurídico, no como abogado litigante, sino haciendo investigación. Un empleo humilde, pero digno. Y lo aceptó con gratitud, sin el orgullo que lo había arruinado. Nuestra relación comenzó a sanar paso a paso. No era como antes. Era más honesta, sin pretensiones, construida sobre el respeto ganado. 2 años después vino a mi casa por primera vez desde su arresto. Papá me dijo dejándome un sobre la mesa. Aquí está la transferencia.
Pagué los 2 millones que te debía con intereses. Me tomó 2 años, pero ya está. Revisé los documentos. Era verdad. No lo esperaba, hijo. Lo sé, pero necesitaba hacerlo. No por dinero, sino por principios. Un hombre que quiere ser digno paga sus deudas. Sentí un nudo en la garganta. Estoy orgulloso de ti, le dije. Lo suficiente para considerar modificar mi testamento. No te devolveré todo, pero incluiré un 20%. Si sigues demostrando este cambio durante 5 años más, lo ampliaré. Andrés me miró con ojos húmedos. Papá, eso es más de lo que soñé. No me agradezcas. Esto no se trata de dinero, sino de respeto. Quiero un hijo que pueda mirarme a los ojos sin vergüenza. Y aunque no cambiaras nada, respondió, estaría bien. Recuperé algo que vale más mi integridad y tu respeto. Con el tiempo comprendí que no me arrepentía de nada. Fue duro, sí. Verlo caer, verlo arrestado. Pero era necesario. Sin esas consecuencias, Andrés jamás habría aprendido. La justicia que busqué no fue venganza. Fue el acto de negarme a ser una víctima. Años después, mirando atrás desde mi casa en Querétaro, entendí la verdadera herencia que había dejado. No fueron los ranchos ni el dinero. Fue la lección. Que la sangre no justifica la traición. Que el amor verdadero exige consecuencias, no rescates. Mi padre me dejó una fortuna material. Pero lo que yo dejé a mi hijo fue más valioso, una enseñanza. Que el dinero sin carácter es una maldición, no una bendición. Y Andrés, después de perderlo todo, finalmente heredó lo único que importa, la integridad.